Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Hechos, capítulo 10. Pero antes necesitamos la oración, así que si gustas acompañarme, cerremos los ojitos, por favor. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida. Gracias por llenarnos de bendiciones todos los días, que muchas veces estamos tan acostumbrados a tenerlas que no nos damos cuenta cuántas son, Padre. Pero creo que no bastaría toda nuestra vida para poder agradecerte por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, por tus cuidados. Perdónanos también por nuestras ofensas, perdónanos por nuestros pecados y ayúdanos con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestros corazones, nuestras acciones para poder seguir haciendo tu voluntad, Padre. Danos la fortaleza para seguir aprendiendo de ti. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. En este capítulo nos hablan acerca de un oficial del ejército romano, ¿verdad? Cuyo nombre era Cornelio. Y como sabemos, era un hombre bastante piadoso. Leamos un pedacito de esto. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, capitán de un regimiento italiano, hombre piadoso al igual que su familia, daba limosnas a manos llenas y oraba sin cesar. Entonces sabemos que era una persona de muy buen corazón, que siempre trataba de hacer lo que Jesús había dicho. Probablemente él había escuchado muchas cosas de Jesús, ¿verdad? Muchas cosas del Mesías. Y entonces, un día, una tarde en que estaba bien despierto, tuvo una visión. En la visión vio un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó él. Dios no ha pasado por alto tus oraciones ni tus limosnas. Envía varios hombres a Jope en busca de un hombre llamado Simón Pedro, que está alojado en casa de Simón el curtidor, y pídele que te venga a visitar. Como vemos, para empezar, este hombre no era judío, ¿verdad? Este hombre era un hombre romano, pero que había escuchado las enseñanzas de Jesús, que habían llegado hasta sus oídos lo que Jesús había hecho. Y era un hombre que trataba de hacer la voluntad de Dios. Entonces era un hombre muy piadoso, ayudaba mucho a las personas que estaban en necesidad y sobre todo el tiempo él estaba orando. Creo que hay muchas cosas que rescatar acá. Primero, que Dios nos dice que no necesariamente necesitamos ser judíos para poder recibir el perdón o estar cerca de Dios, ¿verdad? En esto Dios nos aclara, porque luego, como sabemos, Cornelio recibió el Espíritu Santo. También nos damos cuenta que Dios escucha nuestras oraciones, que Dios ve nuestras acciones, que Él sabe lo que estamos haciendo, sabe que lo hacemos de corazón o sabe que lo hacemos simplemente por dar. Bueno, aquí vemos cómo Dios le dijo que él estaba, que sus oraciones, sus acciones no pasaron desapercibidas por Dios, que él estaba mirando todo lo que él estaba haciendo. Y eso nos lleva a nosotros también a reflexionar. Entonces, ¿Dios también me está escuchando? ¿Dios también me está viendo? Pues sí, amigos. Dios nos está mirando. Quizás ahora no podemos conversar como antes se conversaba con Él, o mandaba a sus ángeles para que les dijeran, ¿sabes qué? Dios te está escuchando. Quizás ya no lo haga ahora, pero tenemos que tener la plena confianza y seguridad de que así es. Porque así como fue desde un comienzo y hasta estos días en que pasó con Cornelio, igual hasta nuestros días es lo mismo. Recordemos que Dios no cambia, siempre es igual. Entonces, hasta los días de hoy, sabemos que Dios también nos está escuchando. Dios escucha nuestras oraciones y también Dios nos está viendo, sabe todo lo que estamos haciendo. Y si, como les dije, Él ya no manda a sus ángeles directamente a decirnos, pero sí sabemos a través de nuestras oraciones que Él nos está escuchando. A través
de cómo las cosas se van resolviendo en nuestras vidas cuando le pedimos a Dios, sabemos que Él está ahí presente, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso que tenemos, poder tener la comunicación con nuestro Padre a través de Jesús. Muy bien, veamos qué más pasó con este hombre. Entonces, al irse el ángel, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado piadoso, miembro de la guardia personal. Tras contarles lo sucedido, los envió a Jope. Ese mismo día que los soldados estaban yendo a Jope, Pedro subió a la parte alta de la casa donde estaba a orar. Entonces era mediodía, quiere decir que y estaba con hambre, ¿verdad? Mientras le preparaban el almuerzo, cayó en éxtasis y vio el cielo abierto y un gran lienzo que bajaba a la tierra sostenido por las 4 puntas. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y pájaros de los que a los judíos les estaba prohibido comer. Pedro, le dijo una voz, mata y come lo que desees. Señor, no, exclamó Pedro. Nunca en la vida he comido animales que estén prohibidos en nuestra ley judía. No contradigas a Dios, le volvió a decir la voz. Lo que Dios ha limpiado, limpio está. Como sabemos, Dios creó a los animales. Según la ley judía, habían animales que estaban prohibidos comerlos. Pero como Dios mismo lo dijo, lo que Él ha limpiado se puede comer. Claro, en este caso se estaba refiriendo a que primero tenemos que hacer lo que Dios nos dice antes de regirnos por las leyes de los hombres, ¿verdad? Por las leyes judías. Como sabemos, las leyes judías muchas veces cambiaron muchas cosas de las que Dios había dado. Por eso Dios le estaba esclareciendo aquí que uno podía comer de todos tipos de animales y que una vez que Él lo ha limpiado, limpio está. Pero la misma visión se le presentó 3 veces. Luego el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro quedó perplejo de qué significaría aquella visión que esperaba Dios que hiciera. En aquel preciso momento, los hombres de Cornelio ya habían encontrado la casa y estaban de pie a la puerta preguntando ahí por Pedro. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Pedro que bajara y que se vaya con ellos. Entonces Pedro bajó y les dijo, yo soy el hombre que ustedes andan buscando. ¿Qué desean? Entonces le contaron cómo a Cornelio, oficial del ejército romano, hombre bueno y piadoso de buena reputación entre los judíos, un ángel le había ordenado que mandara a buscar a Pedro para que le dijera lo que Dios quería de él, ¿verdad? Le estaban contando lo que había pasado con Cornelio. Entonces Pedro dijo, quédense esta noche aquí con nosotros y ya mañana nos vamos temprano. Y así fue. Al día siguiente se fue Pedro con junto otros creyentes más a la casa de Cornelio. Al llegar a la casa de Cornelio, Cornelio inmediatamente se agachó y quiso alabar a Pedro. Entonces Pedro inmediatamente le dijo, no, levántate, ¿verdad? Yo no soy Dios. Como sabemos, solo nos inclinamos y solo adoramos a Dios, al único Dios, no a hombres, solo a Dios. Por eso es que Pedro le dijo, yo no soy Dios, porque solo a Dios se le adora, solo a Dios se le reverencia. Entonces el militar inmediatamente se levantó. Tras intercambiar algunas palabras, fueron a donde los demás estaban reunidos. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que al entrar yo aquí estoy quebrantando la ley judía que prohíbe entrar a la casa de un gentil. Pero Dios me ha mostrado en visión que no debo considerar inferior a ninguna persona. Por eso acudí tan pronto llegaron a buscarme. Díganme pues qué desean. Exactamente, y era lo que les iba a decir. Cuando
cuando mandaron ese lienzo, cuando le hicieron en una visión ese lienzo de animales que estaban prohibidos por la ley comer, pero Dios les dijo, pueden comer, ¿verdad? ¿Se refería a los animales? Sí, también, que no tenían prohibición, que ellos podían comer porque estaban hechos por Dios, igual que las plantas podían comerlas. Pero también lo que le quería decir a Pedro es de que sí, la ley judía prohíbe, como dice, que entren a la casa de un gentil, pero Dios le dijo que todos son iguales, que todos son iguales y que no hay discriminación. Así como Él nos da las plantas, los animales, también todos los seres humanos son iguales. No hay uno superior o inferior. Todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hechos a su imagen y semejanza. Todos somos su creación. No importa de qué país, de qué lugar seas, todos son hijos de Dios, todos son bienvenidos. Ahora, cada uno ya toma su decisión si decide hacer, lo que el Padre le dice, si decide acercarse a Dios o prefiere hacer su vida a su manera y a su forma y a sus propias creencias y no a lo que Dios nos dice. Eso ya es decisión de cada ser humano. Pero como vemos, Cornelio, que era un italiano, sí amaba a Dios. Todos los días oraba y todos los días hacía su voluntad. Por eso Dios dijo que ese hombre tenía que ser bendecido con el Espíritu Santo. Y así fue. Entonces, Cornelio le contó lo que había sucedido a Pedro acerca del ángel que le había dicho que lo vayan a buscar. Entonces, terminando de decir esto, Cornelio dijo, aquí estamos delante del Señor, ansiosos de escuchar lo que Él te ha ordenado que nos digas. Entonces Pedro dijo, ya veo que Dios no favorece solo a los judíos. En todas las naciones tiene personas que lo adoran y practican el bien, de las cuales se agrada, se complace. A Dios le agrada mucho que todas las personas hagan su voluntad, que aquellas ovejitas lo escuchen a Él, ¿verdad? Él es muy feliz con esto. Entonces luego les estuvo hablando acerca de Jesús. Estoy seguro que ya ustedes habían oído hablar de las buenas noticias que recibió el pueblo de Israel sobre la paz con Dios que se puede obtener mediante Jesús el Mesías, ¿verdad? Entonces comenzó a enseñarles, a recordarles lo que ya todos sabían, que Jesús era el Hijo de Dios, que había llegado para enseñarles y hablarles del reino de Dios, y que también, sin duda ustedes saben, que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando de los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Les hizo como un recordatorio de lo que Jesús había hecho y de lo que estaba haciendo y de los maravillosos milagros que Jesús había realizado también. Y también les dijo que los apóstoles fueron testigos presenciales de las obras que realizó en Israel y en Jerusalén. Y también que fueron testigos que Jerusalén lo condenaron a morir en la cruz, pero que Dios le devolvió la vida al tercer día y que lo presentó no delante de todo el pueblo, sino los presentó delante de los discípulos, que ellos estuvieron comiendo y bebiendo con Jesús después de su resurrección. Sí, nosotros comimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos, y luego nos envió a predicar las buenas noticias por todas partes y a testificar que Él es el que Dios ha nombrado juez de todas las personas, vivas o muertas. Exacto. Que es lo que ya sabemos. Cuando Jesús venga, va a juzgar a todo ser humano, vivo o muerto. Obviamente aquellos que estén muertos serán resucitados para ser juzgados, ¿verdad? Y los profetas afirmaron que cualquiera que crea en Él alcanzará el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Como vemos, Pedro hizo como un resumen de toda la vida y de todo lo que ya se sabía y de lo que era más importante, que Jesús era el Hijo de Dios, que Dios lo había resucitado, que ellos son testigos porque estuvieron con Jesús, ellos comieron y bebieron cuando estuvo resucitado, y de lo que Jesús va a hacer
más adelante, que Jesús es nombrado juez de todas las personas vivas o muertas. Mientras Pedro aún no había terminado de decir estas cosas, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que lo escuchaban, y los judíos que andaban con Pedro estaban asombrados de que el don del Espíritu Santo lo recibieran también los gentiles. Amén, ¿verdad? Porque esto nos da plena certeza y seguridad que no es solamente los judíos los que van a ser privilegiados con el Espíritu Santo, sino que todo ser humano que quiera hacer la voluntad del Padre, todo ser humano que escucha a Dios, que escucha las palabras de Jesús y que hace su voluntad. Porque recordemos que no es solamente escuchar y luego ya me olvidé, sino es escuchar. Y una vez que tú ya escuchas y sabes lo que Jesús te ha dicho, que sabes lo que Jesús dice, que sabes lo que Dios quiere, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo y convertirlo en acción. Todo lo que Dios nos está enseñando es para que lo hagamos. Y entonces nos da la oportunidad que así como Cornelio oraba y hacía la voluntad de Dios, fue bautizado con el Espíritu Santo. Así nosotros también nos da la oportunidad que siendo gentiles, también tengamos la oportunidad de ser bautizados con el don del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad, amigos? Bueno, aquí terminó nuestra recopilación. Espero que les haya gustado. Si hay algo que quisieran agregar, pues solo díganme si algo me olvidé y les hubiera gustado. Pero algo que quería agregar acá un poquito de lo que dijo Pedro es que ¿quién puede oponerse a que yo bautice a estas personas que han recibido el Espíritu Santo de la misma forma que lo recibimos nosotros? Nosotros, como sabemos, solo somos simples obreros de lo que nuestro Padre nos dice. Solo hacemos su voluntad, lo que Él nos pide hacer. Y es como Pedro lo hizo también, y es lo que debemos nosotros también hacer. Que Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso. Adiós.